Esta semana analizaremos un misterioso episodio de la Guerra de Secesión que sigue obsesionando al sur. La desaparición del H.L. Hunley. El orgullo de los confederados, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. Conoceremos los últimos descubrimientos y las pistas más recientes que quizá nos permitan resolver de una vez el misterio. Este reloj perteneciente al capitán podría ser la caja negra del submarino, y quizá este trozo de hierro sea la pieza que falta para completar el último rompecabezas de la Guerra de Secesión. Esto podría haber sido un factor decisivo en el hundimiento del Hunley. Pondremos a prueba los datos de la histórica misión del Hunley. ¿Sufrió la tripulación un envenenamiento por dióxido de carbono? 5 kilos de C4 bastarán para reproducir la explosión del torpedo de botalón del Hunley. ¿Por qué no regresó jamás a puerto el famoso submarino? Buscaremos la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Buscando la verdad. El misterio del submarino Hunley. Me encuentro en la torre de mando del Hawái, uno de los submarinos nucleares más modernos del mundo, situado en la primera base submarina de la Armada de los Estados Unidos, en Groton, Connecticut. Hola, soy Hunter Ellis. Este lugar es conocido como la capital mundial de los submarinos y quizá no me encontraría ahora a bordo de este espléndido buque de no ser por el H.L. Hunley, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. En febrero de 1864, en plena fase de recrudecimiento de la Guerra de Secesión, el sur desesperado introduce un arma secreta en la contienda. Un submarino llamado H.L. Hunley. El buque tuvo un éxito muy superior a las expectativas más optimistas de los confederados. Hundió uno de los mayores acorazados de la Unión. Pero aquella misma noche, el victorioso submarino y los 8 hombres que iban a bordo desaparecieron. La búsqueda del Orgullo del Sur y su tripulación ocupó a la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, durante más de un siglo. Finalmente, el buque fue descubierto a 4 millas de la costa de Charleston, bajo 9 metros de agua turbia. En 2000, su casco de hierro de 14 toneladas fue sacado a flote. Contenía más de 9 toneladas de sedimento. Tras pasar 136 años sobre el lecho marino, se abría un nuevo episodio del misterio del hundimiento del Hunley. Voy a ver por primera vez el legendario submarino. Me dirijo al centro de conservación Warren Lash, cerca del puerto de Charleston. La que fue la última esperanza de los confederados se conserva actualmente en un tanque de 290.000 litros de agua dulce para evitar la corrosión del casco. El arqueólogo James Hunter me muestra el buque que cambió la guerra naval para siempre. Vaya, es increíble. Es como ver el primer avión de los hermanos Wright. Esto forma parte de la historia. Sin duda. Qué pequeño es. Es muy pequeño. Tiene una altura máxima de 1,20 m, una anchura máxima de alrededor de 1 metro, y el compartimiento en el que se encontraba toda la tripulación, en el que se apiñaban aquellos 8 tíos, solo mide 6,5 metros de largo. Resulta increíble que el teniente Dixon y su tripulación pasaran al menos 2 horas en este submarino y lo impulsasen 4 millas mar adentro para sorprender al objetivo en la oscuridad. No puedo ni imaginarme pasando tanto tiempo ahí dentro como aquellos 8 hombres. Yo tampoco. Hace falta mucho valor. Hay quien dice que el torpedo que usaron pudo hundir el submarino. Otros dicen que quizá lo golpease el barco que acudió en auxilio del Housatonic. Existen muchas hipótesis, pero en este momento no son más que eso. Tenemos que reunir todos los datos. Es como una cápsula del tiempo. En un sentido literal. Ha pasado 136 años en el fondo del Atlántico. Es increíble. Los arqueólogos han hallado literalmente miles de pistas enterradas en el Hunley. Sin embargo, siguen tratando de desvelar el misterio. ¿Cuál fue la causa de que este pionero submarino se fuese al fondo del océano? ¿Tuvieron sus valientes tripulantes alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué puede empujar a alguien a encerrarse en un sitio así? Veamos si podemos descubrirlo. Para conocer la situación por la que el Hunley emprendió su histórica misión, recurro a un hijo de Carolina del Sur que se ha ofrecido a llevarme a las aguas del puerto de Charleston.
Se trata del presidente de la Comisión Hanley, el senador del estado Glenn McConnell. ¿Por dónde me va a llevar hoy? Vas a conocer lo que denomino el puerto de la historia, donde podrás ver todo lo que sucedió. Muy bien, lo estoy deseando. Ya estoy listo, vámonos. ¡Leven anclas! A medida que nos acercamos a Fort Sumter, comienzo a hacerme una idea de los apuros que sufría el sur en 1864. ¿Cómo era la vida en aquella época? Todo iba bien al comenzar la contienda, luego esto se convirtió en una zona de guerra. Había bombardeos casi todas las noches. La ciudad fue destruida, quedó reducida a escombros, no quedó en pie una triste ventana. La ciudad estuvo sitiada durante más tiempo que Stalingrado o Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, y la gente seguía resistiendo. La Unión bloqueó por completo la entrada del puerto, estaban aislados. Este era su punto de unión con el mundo, su ventana al mundo. No podían recibir ni enviar productos, por lo que era indispensable romper el bloqueo. Aunque el Hanley era un prodigio de modernidad en su época, era primitivo. No se había probado y resultaba sumamente peligroso. El submarino se hundió en 2 de las pruebas que realizó, en las que murieron 13 miembros de la tripulación, incluyendo al hombre que financió el submarino, Horace Lawson Hanley. Pero los confederados lo reflotaban y lo botaban de nuevo. Durante aquella fatídica noche, la tripulación del Hanley asumió una tarea titánica. 7 hombres, bajo el mando del teniente George Dixon, debían propulsar el submarino de tracción manual hasta situarlo a 4 millas de la costa. La misión era una pesadilla para la tripulación y un aviso al enemigo. Era algo distinto a cualquier cosa que nadie hubiese visto, que podría atemorizar a la Armada de los Estados Unidos, que cada vez tenía una mayor presencia. Era un barco pez, su peor pesadilla hecha realidad. Cuando los marineros sobre la cubierta del Housatonic descubren al Hanley, ya es demasiado tarde. El submarino está demasiado cerca para los cañones del barco, que no pueden inclinarse lo suficiente para disparar a la amenaza de hierro. Su defensa se limita al uso de armas de bajo calibre. El submarino sigue avanzando y choca contra la banda de estribor del barco de la Unión. Entonces retrocede tras fijar una mortífera carga de 60 kilos de pólvora negra en el casco del barco. Una vez que el submarino rebelde se ha alejado unos 20 metros, la carga hace explosión. Después de unos pocos minutos, lo único que queda sobre las aguas del barco de la Unión son sus mástiles y jarcias. Entonces, un testigo afirma haber visto una luz azul en el agua. Era la señal convenida para que la tripulación del Hanley anunciase su victoria a los que aguardaban en tierra. Uno de los hombres que se subió a uno de los mástiles del Housatonic declaró haber visto una luz azul en el agua. Y ellos no podían conocer la señal. No, ellos no podían conocerla. Eso nos indica que la tripulación del Hanley seguía con vida. Yo creo que sobrevivieron al ataque. Ahora tenemos la oportunidad de abrirlo e ir desvelando poco a poco su último secreto. ¿Por qué no regresó? Para analizar las pruebas, la arqueóloga de Buscando la Verdad, la doctora Cara Cooney, examina de cerca el submarino recuperado junto a Maria Jacobsen, arqueóloga e investigadora principal del proyecto Hanley. Ahora estás viendo la proa del submarino. Y justo aquí tenemos la torre de mando del teniente Dixon. Este era su puesto. Al retirar las placas del casco del submarino, los arqueólogos descubrieron que este estaba repleto de fino sedimento. Tardaron casi 2 años en abrirse camino capa a capa a través del lodo endurecido por el tiempo. Por suerte, ese entorno había creado una cápsula del tiempo, conservando los artefactos de interés para la investigación. Una vez finalizada la excavación, comenzó la fase de análisis. Las primeras pistas prometedoras se obtuvieron del propio casco. Por aquí se pueden apreciar los daños. Llega hasta la hélice y continúa hasta aquí. Esto fue lo que nos encontramos al levantar el submarino. Tenemos un enorme orificio en un submarino que no consiguió llegar a puerto. Una explicación muy plausible de por qué no lo hizo. Sí, es posible. Una teoría indica que quizá el submarino se hundió después de ser golpeado por uno de los barcos de la superficie.
que un gran buque chocase con su parte superior y lo hundiese. Por tu tono intuyo que crees, como arqueóloga, que este orificio se produjo después de la explosión del Housatonic. En un principio no lo sabíamos. La cuestión es descubrir cuándo ocurrió y cómo. ¿Qué pasos estáis dando para lograrlo? Lo primero que hicimos fue una excavación en zanja a través del orificio. Aquí, justo donde se encuentra el orificio, hallamos material intrusivo, conchas, trozos de carbón, las cosas que fueron introduciéndose en el submarino. Nos resulta sorprendente, ya que se trata de un boquete bastante grande. Cuando superamos el borde del orificio, no encontramos este tipo de material, sino un lodo finísimo, lo que sugiere que el orificio no existía en un principio. Apareció más tarde. Entonces no se puede explicar el hundimiento del submarino. Eso es. Si el orificio en el submarino no provocó el hundimiento del Hanley, ¿cuál fue la causa? Para averiguarlo, estudiaremos las pruebas del interior del pecio, a ver si nos cuentan algún secreto. Sin embargo, antes voy a sumergirme para vivir en mis propias carnes las sensaciones que experimentaría la tripulación del Hanley en su audaz misión. ¿Pudo el dióxido de carbono envenenar el aire que respiraban? Lo primero en lo que pensé al ver el Hanley fue el poco espacio del que disponía la tripulación. Quiero hacerme una idea de lo que sentirían ahí abajo. He quedado con el historiador jefe del proyecto Hanley, Mark Regan, que ha construido su propio submarino en miniatura. Va a enseñarme a pilotarlo y después tendré que apañármelas por mi cuenta. Interesante. Hola, Mark, ¿qué tal? Muy bien. Tienes aquí un hermoso buque. Sí, gracias. Llevamos sumergiéndolo unos 20 años. Creo que cuando me introduzca ahí me vendrá a la cabeza alguna canción de los Beatles. Nunca te lo habían dicho, ¿no? No, esa no la había oído nunca. Háblame del submarino. ¿A qué profundidad lo habéis sumergido? He llegado hasta 18 metros. ¿En serio? Ha sido diseñado para superar los 75. Vaya, puede resultarnos muy útil para hacernos una idea de lo que vivió la tripulación del Hanley bajo el agua. Una idea bastante aproximada. Esto es una simulación de lo que experimentaría Dixon al sumergir el Hanley. El teniente George Dixon estaba al mando del submarino, puesto que debía conducir el Hanley y se sentaba justo debajo de la torre de mando, desde la que podía comprobar su posición a través de las portillas. Parece emocionante, estoy listo. ¿Qué dices? ¿Nos sumergimos? En Charleston me llamó poderosamente la atención la importancia todavía hoy de la historia del Hanley. Todo el mundo tiene su propia teoría sobre lo que le sucedió a la tripulación aquella noche. Quiero conocer de primera mano las condiciones en las que realizaron su misión, sumergiéndome a solas en la oscuridad. Pero antes debo familiarizarme con el pequeño submarino de Mark. Esto es minúsculo. No hay mucho espacio por aquí. ¿Cundió el pánico entre la tripulación ante algún hecho catastrófico? ¿O simplemente se quedaron sin oxígeno? Quizá esto me ayude a averiguarlo. Para sumergirte verás las válvulas de ventilación a proa y a popa. Mar repasa los controles básicos del submarino. Para subir, las válvulas de alivio. Para descender, las de ventilación. Espero haberlo entendido bien. Vale, estamos listos. Vamos allá. Muy bien. Voy a establecer comunicación con él. ¿Recuerdas cómo funcionan los motores? Vale, estás avanzando. Al principio tengo la sensación de estar en los coches de choque. Vas marcha atrás, tienes que ir hacia adelante. No te preocupes, los motores llevan protecciones. Pero acabo por cogerle el tranquillo. Muy bien, Hunter, ahora apaga los motores. Cierra las escotillas de la torre de mando. Lo que quiero básicamente es una inmersión vertical perfecta. Y tengo que cerrar las dos en cuanto llegue a la parte superior, ¿no? Sí, ya falta poco. Vale, te estás sumergiendo sin problemas. Ya puedes cerrarla por completo. Ya puedes cerrarla. Muy bien, ya está todo cerrado y me encuentro bajo el agua. Ahora verás a Brian asomado a las ventanas. Próxima parada, el fondo. Ya puedo ver el fondo desde la portilla frontal. Muy bien. Lo que tienes que hacer ahora es intentar aclimatarte. Mira por las ventanas. Vas a bordo del Hanley. Estás en el fondo, en la primera inmersión de prueba. Así podrás hacerte una idea de lo que tuvo que pasar Dixon. En serio, es un entorno increíble. Ya puedo sentirlo. Mi voz retumba en las paredes. Siento el aire y el calor y la humedad empiezan a hacerse notar.
Sin embargo, lo que me propongo en realidad es repetir la inmersión de noche. Quiero saber qué sintió la tripulación del Hunley al deslizarse en el Atlántico para realizar su histórico ataque. Vale, ya puedes cerrarlas. Muy bien. Realmente se le ponen a uno los pelos de punta. El objetivo del Hunley se encontraba a 4 millas de la costa. El revestimiento de hierro del submarino hacía poco fiable la brújula de Dixon. Los hombres se vieron obligados a salir a la superficie, no solo para coger aire, sino también para orientarse en la oscuridad. Imaginad cómo sería estar aquí abajo junto a otros 7 tripulantes y solo disponer de esta luz para navegar. Aquí sentado se me ocurre que, de haber sucedido algo que provocase la inundación del submarino, esta luz se habría apagado inmediatamente. Haría frío y posiblemente cundiría el pánico. Lo más seguro es que todo sucediese tan rápido que ni siquiera supiesen lo que estaba pasando. Resulta espeluznante ponerse en su lugar. La falta de aire era una preocupación constante a bordo del Hunley. Antes de su histórica misión, Dixon y su tripulación habían hecho una prueba para comprobar cuánto tiempo podían permanecer bajo el agua. Llegaron a la conclusión de que podían permanecer sumergidos durante 2 horas y media. Sin embargo, en ese caso, la tripulación estaba en reposo. Cuando el submarino entraba en funcionamiento, los hombres tenían que encargarse de impulsarlo hacia adelante, haciendo girar la manivela del cigüeñal. ¿Cuánto tiempo podrían trabajar 8 hombres en una cámara sellada? ¿Se ahogó la tripulación del Hunley antes de que el submarino se hundiese? Para averiguarlo, Cara y yo recurrimos al Dr. William Dawson, director médico de cuidados respiratorios del Hospital Roper St. Francis de Charleston. Hola, soy Cara. Encantado, Cara. ¿Listo, Hunter? Preparado, vamos allá. Un servidor se dispone a realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Hunter será el conejillo de Indias. Vamos a conectarlo y podremos empezar. Seguimos sin saber qué ocurrió. Ya. Así que vamos a tratar de descubrir con esta prueba cuál sería su estado fisiológico después de embestir contra el barco. Esta prueba determinará qué cantidad de oxígeno habría consumido de haber estado a bordo del Hunley y la cantidad de dióxido de carbono producida en cada expiración. Durante la prueba estaré conectado a un electrocardiógrafo de 12 derivaciones. Por eso llevo tantos cables encima. ¿Qué pasa? ¿Habéis sacado esto de Pulp Fiction? Deja que te ayude con eso. Ya lo hago yo. Cara me está amordazando. Quiero asegurarme de que esté bien apretado. La prueba mide los niveles de expulsión de CO2 en litros por minuto. El Dr. Dawson calcula que en pleno esfuerzo produciré unos 2 litros de CO2 por minuto. Eso daría a la tripulación del submarino sumergido alrededor de 1 hora y media antes de que los niveles de CO2 se volviesen peligrosos o incluso letales. ¿Estará en lo cierto? No hables, céntrate en la prueba. Si mis niveles alcanzasen los 4 litros por minuto, el margen de seguridad se reduciría a la mitad, a tan solo 45 minutos. ¿De cuánto tiempo dispusieron? Vamos a calcular cuánto oxígeno necesita y cuánto CO2 expulsa. Y hay que reconocer que los tripulantes del Hunley no estaban en tan buena forma como este tipo de aquí. ¿Eran fumadores? No soy especialista en dietética, pero es cierto que fumaban. Su dieta era... bueno, la ciudad estaba sitiada, la comida debía de escasear, así que no podían tener una buena alimentación. A mayor esfuerzo, mayor producción de CO2. El CO2 está en torno a 1,2 litros por minuto. Hunter, estás realizando un gran esfuerzo, ¿lo notas? Imagina hacer esto durante 45 minutos, sin descanso. No, ni de broma. Y quizá es lo que se les pedía, y tú lo estás haciendo con las piernas, pero ellos debían hacerlo con los brazos. Estás en 2 litros de CO2 por minuto. El nivel empieza a subir. Empieza a sentir que le falta el aire, ya está en 3,5 litros por minuto.
3,5 litros por minuto. De dióxido de carbono. Si los 7 tripulantes trabajasen a ese ritmo, tendríamos 21 litros. En un espacio de 16 metros cúbicos. Producidos cada minuto. Cuanto más trabajan, más vician el aire. Y lo respiran una y otra vez. 3 litros por minuto supondrían que la tripulación dispuso de 1 hora antes de tener que renovar el aire. El CO2 ahora es de 5 litros por minuto. La cifra se está disparando. Vemos cómo va ascendiendo. Al final de la prueba producía casi 5 litros por minuto. Vemos cómo aumentan los niveles y en un minuto entrará en la fase anaeróbica. Aún no lo ha hecho, pero le falta poco. Mi producción de CO2 se sale del gráfico. Y solo soy un hombre. A bordo del Handley había 8. Bueno, creo que ya es suficiente. Está rozando el límite anaeróbico. Ya no puede aguantar mucho más. La prueba no ha durado ni 15 minutos, pero estoy completamente agotado. En el ataque al Housatonic, la tripulación del Handley trabajó en un espacio reducido durante al menos 2 horas y no pudo salir a la superficie en busca de aire fresco. Según esta prueba, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar a este extremo? Su producción de CO2 es mayor de lo que esperaba. Había calculado unos niveles de entre 1,75 y 2 y tienes una constitución similar a la de los marineros. Produces más CO2 del que esperaba. Así que el tiempo que tardaría el submarino en alcanzar una concentración del 3 al 5% estaría en torno a los 35 o 40 minutos, no a los 60. Menos de lo esperado. Existe un riesgo notable de producción de CO2 y es posible que la duración del viaje, la actividad física y la combinación de CO2, agotamiento y deshidratación superasen a los marineros, incapacitándolos, dejándolos fuera de combate. A nivel fisiológico, digamos que era una misión completamente abrumadora. Teniendo en cuenta los límites del cuerpo humano, de la física, el océano y lo que serían capaces de hacer, era una misión suicida. Podría decirse que sí. Resulta duro decirlo, pero la situación, las posibilidades de cumplir la misión y salir ilesos de la misma eran muy reducidas. Creo que es un esfuerzo físico prácticamente imposible de realizar. Creíamos que el mayor peligro para la tripulación del Handley sería quedarse sin oxígeno. Pero la mayor amenaza era el envenenamiento por CO2. Se sentirían desorientados, disfuncionales, quizá incluso perdiesen el sentido. Unas condiciones perfectas para cometer un error fatal. A continuación, la tecnología del siglo XXI facilita la localización del cargamento más valioso del Handley y la mejor pista hallada hasta ahora. Fue el primer submarino efectivo del mundo, pero desapareció misteriosamente hace 140 años. Era un enigma que debía resolver la ciencia forense moderna. Esta imagen tridimensional del submarino ha sido elaborada pieza a pieza por el arqueólogo Mike Scafuri. Es largo, estrecho, oscuro, húmedo y sucio. Realizamos en este proyecto un trabajo muy preciso de cartografía digital. ¿Qué os permite hacer la cartografía digital en este caso? Al digitalizar los datos podemos hacer una recreación tridimensional, reconstruir el escenario para proceder a su análisis viéndolo completo por primera vez. Los 136 años que ha pasado el Handley bajo el agua os permiten aprovechar recursos tecnológicos que no se habrían podido utilizar de haberlo descubierto antes. Así averiguaréis muchas más cosas. Sin duda. En este caso nos centramos en primer lugar en los restos humanos, en los huesos de los tripulantes. Queríamos saber dónde se encontraban. Tras registrar con tecnología láser cada uno de los objetos hallados en el Handley, los arqueólogos escanean todos los huesos para crear una reproducción digital idéntica. Aquí hay más de 1 millón de puntos en un solo cráneo. En la reproducción de un solo cráneo, y hemos hecho esto con cada uno de los huesos que íbamos a recolocar en el plano del lugar, lo que quiere decir que hemos escaneado más de 1000 huesos. Este fémur encaja en esa posición. Exactamente. Ahora solo hay que irlos colocando en el lugar que les corresponda. Y vas haciéndolo con cada hueso. Podemos hacerlo paso a hueso, con cada uno de los huesos de los tripulantes recuperados. Es increíble el grado de precisión que tenéis. Entonces, esta sería la popa del submarino. Y esta la proa. Aquí estaría el teniente Dixon, ¿verdad? Eso es, aquí se sentaba el teniente Dixon. Cada color representa una persona diferente, tal y como han sido identificadas por nuestros antropólogos forenses: azul, marrón, verde, etc. ¿Qué conclusiones sacas de las posiciones de estos huesos? Parece que nadie intentó salir. Desde luego. Pensábamos que nos encontraríamos a todos los hombres apiñados bajo una de las torres de mando
remando, intentando salir desesperadamente en el último momento, pero no es así en absoluto. Se encuentran en sus puestos. Nada indica que tratasen de alcanzar alguno de los lados. Llevados por el pánico. Exacto. Los tripulantes no aparecieron amontonados en un extremo, lo que significa que no tuvieron tiempo o forma de intentar escapar. No olvidemos que estamos hablando de un tubo de 3,5 metros de alto y 4 de ancho. Vamos, que no hay a dónde ir. No hay mucho espacio. Los hombres están hombro con hombro y no hay demasiado margen de maniobra. La prueba del CO2 nos ha demostrado que es probable que el dióxido de carbono incapacitase a la tripulación del Hanley. Ahora también sabemos que los huesos de dichos hombres fueron hallados en sus puestos, lo que hace todavía más plausible esta teoría. Tras ser situados cuidadosamente en el mapa, los huesos son trasladados por última vez. La tripulación del Hanley fue enterrada en 2004 con todos los honores militares en el cementerio Magnolia de North Charleston. Después de 140 años, por fin volvían a casa. Sus objetos personales, sin embargo, permanecen en el laboratorio bajo la atenta supervisión del conservador Paul Mardikian. Tenemos botones de madera, botones de goma y botones de porcelana. Aunque casi todo lo hallado en el submarino son objetos cotidianos, estos nos cuentan una historia muy compleja. Pues sí, eran fumadores. Increíble. Se van a una misión extremadamente peligrosa, pero se llevan sus pipas. No puedes irte sin la pipa, es imposible. Cada objeto es un tesoro independientemente de su tamaño. Incluso hay lápices y cerillas que utilizaron para encender la vela. Por supuesto que sí. Vemos al ser humano que está detrás de estos objetos. No se trata de reunir cosas bonitas para mostrar en un museo. Lo que pretendemos es descubrir a la persona que hay detrás. Una de esas personas era el oficial al mando del Hanley, el teniente George Dixon. Esta debía de ser una de sus posesiones más preciadas. Un reloj de bolsillo de oro descubierto entre sus restos. Es precioso. Es también una prueba fundamental, revelada por primera vez en exclusiva por Buscando la Verdad. Estamos tratando de determinar si es importante, si nos dice algo de la historia del submarino. ¿Podría aportar el reloj una secuencia temporal de la desaparición del submarino? Se tardarían semanas en volver a montar los mecanismos internos del reloj, pero para sorpresa de todos, las delicadas manecillas del reloj siguen ahí, congeladas en el tiempo a las 8:23. Esto plantea otro enigma, ya que el Housatonic se hundió a las 8:45. ¿Por qué se paró el reloj de Dixon unos 20 minutos antes? El Housatonic se hundió a las 8:45, así que es extraño. ¿Por qué se detendría el reloj antes de embestir al Housatonic? Hay que tener en cuenta que la hora vigente en el Housatonic y la hora local de Charleston eran distintas. La Unión tenía una hora oficial y Dixon ajustaría su reloj a la hora de Charleston. ¿Qué diferencia había entre la hora de la Unión y la Confederada? 26 minutos. 26 minutos, una diferencia que podemos añadir a nuestras 8:23 horas. Pues sí. Las 8:49. No sabemos la hora exacta a la que se hundió el Housatonic, pero fue en torno a esa hora. ¿Será casualidad? ¿Se detuvo en ese momento porque se quedó sin cuerda o se paró por alguna razón? Eso es lo que tenemos que averiguar. Así pues, las 8:23 del reloj de Dixon equivalen a las 8:49 de la hora de la Unión, unos 4 minutos después del hundimiento del Housatonic. ¿Qué hizo que el reloj se parase? ¿Alguna clase de impacto? ¿El agua? ¿Siguió funcionando el reloj quedándose poco a poco sin cuerda hasta las 8:23 de la mañana siguiente? Las pruebas parecen sugerir que se quedó sin cuerda. Lo que se aprecia es que el muelle está completamente suelto. El tiempo siguió corriendo y el reloj no se detuvo por ninguna otra razón. Hay que descubrir si fue así realmente o si pasó algo más. Hay que profundizar más. Los expertos en relojes antiguos profundizaron en el asunto. Sus pruebas forenses demostraron que acababan de dar cuerda al reloj cuando éste se paró. Posteriormente, tras años bajo el agua, la corrosión liberó el muelle. Es difícil de creer lo importante que resulta este dato. Ahora sabemos que algo hizo que se detuviese el reloj al que acababan de dar cuerda. Quizás si descubrimos qué fue, podamos resolver el misterio del hundimiento del Hanley.
¿Por qué se paró? ¿Por el agua? ¿Por una onda de choque? ¿Qué hizo que ese reloj dejase de funcionar? Aún no lo sabemos. Podría haberse detenido porque le hubiese entrado agua, pero también es posible que se parase a causa de un impacto. No podemos decirlo. Veamos si podemos descartar alguna de las posibilidades. A continuación haremos una prueba jamás realizada hasta ahora para intentar resolver el misterio del Hanley. Reproduciremos su letal torpedo y lo haremos explosionar justo aquí, junto al puerto de Charleston. Estoy tratando de resolver el misterio que sigue obsesionando al sur después de 140 años. ¿Qué hundió al Hanley? El primer submarino eficaz del mundo. Acabamos de analizar una nueva prueba. El reloj de bolsillo del capitán, cuyas manecillas se detuvieron unos 4 minutos después de que el Hanley detonase su torpedo. ¿Pudo la fuerza de la explosión provocar el hundimiento del Hanley, además del de su objetivo, el Housatonic? Ya he visto el Hanley con mis propios ojos, pero sigue faltándonos una pieza clave. Vamos a ver qué aspecto tenía el torpedo de Botalón, para lo cual recurriremos al experto en explosivos históricos Mike Ocean. Mike ha conseguido reproducir a escala el torpedo del Hanley, gracias a los planos de su inventor. Hola Mike, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Encantado. Este torpedo no es el sofisticado artefacto de hélice que emplea la Armada actualmente, y que puede dispararse desde una distancia de más de 5 millas. Este torpedo requiere un contacto directo entre los buques. Aquí se colgaba el torpedo, y al otro extremo se encontraba la proa del torpedo. Se trata de una gran barra en cuyo extremo se coloca el torpedo, que es básicamente un barril de pólvora. Para hundir la embarcación enemiga, el Hanley debía incrustar el torpedo en el casco del Housatonic, y luego alejarse, dejando atrás una bomba de unos 73 kilos de pólvora negra. Vamos a echar esto hacia atrás, el submarino se va a alejar, a ver si podemos detonar al pequeñín, ¿vale? Ya hemos dejado la carga en el Housatonic. El Hanley se está alejando. Una vez fuera del alcance de la bomba, esta se hizo estallar tirando de una cuerda atada a los detonadores del interior de la carga. El Housatonic ya se está hundiendo, el Hanley ha hecho historia, pero hay una cosa que quiero saber. Dime. Estando a unos 12 metros, ¿qué pasa cuando explotan estos 73 kilos de pólvora negra? No estoy seguro. Sé que se hicieron algunas pruebas en aquella época, pero no tengo demasiado claro lo que sucedería. ¿Sabes? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Y cuál es? Construir una maqueta para hacer la prueba. ¿En serio? Sí. Estupendo. Vamos a divertirnos un poco. Vale. Vamos allá. Vamos. En nuestra explosión de prueba utilizaremos la misma potencia que la empleada para hundir el Housatonic en 1864, gracias a Joe Boykin, experto en demoliciones y agente especial de la ATF. Sé que Mike y tú habéis estado hablando sobre la carga que transportaba el Hanley. Explícame un poco cómo vamos a recrearlo hoy. Bueno, cuando nos llamasteis, me puse a hacer algunos cálculos para determinar la cantidad de explosivos modernos de gran potencia que necesitaríamos para recrear los 73 kilos de pólvora negra con los que el Hanley atacó al Housatonic. Esto sería un explosivo militar C4. Es explosivo C4. Es muy estable, por lo que he oído. Sí, lo es. Es una de las razones por las que lo usaban los militares. No querían que nada explotase a menos que ellos lo quisieran. Así que puedo hacer malabares tranquilamente. Más o menos. Entonces mejor me estoy quieto. ¿Qué diferencia hay entre el C4 y la pólvora negra? Parecen como la noche y el día. Son como la noche y el día. La pólvora negra es un explosivo de baja potencia, mientras que el C4 es de alta potencia. Casi todos los explosivos se miden por su peso equivalente en TNT. En este caso, 73 kilos de pólvora negra equivalen aproximadamente a 6 kilos de TNT. Y 5 kilos de C4 equivaldrían a 6 kilos de TNT. Lo más importante, ¿a qué distancia estaremos cuando estalle todo esto? A 150 metros. Vale. Seguramente podríamos estar más cerca, pero no es recomendable. Así que aquí tenemos a nuestro torpedo del Hanley. Ese es el torpedo del Hanley. Muy bien. Adelante. Vale. Vamos a colocar nuestra versión moderna del torpedo del Hanley a la misma distancia de nuestra maqueta del submarino que a la que se encontraba el Hanley aquella fría noche en la que hizo historia. Construimos la maqueta hermética a una escala inferior, empleando bidones de acero de 250 litros y dejando un compartimento para un tripulante. Posteriormente situamos cámaras en zonas de riesgo desde las que pudiesen grabar de cerca la detonación. ¿Resistirá la explosión nuestro submarino de pega? Muy bien, disparemos el torpedo. Vamos.
Nadie ha realizado una prueba de derribo del Hanley como esta antes que Buscando la Verdad. Además, es peligroso detonar un explosivo de alta potencia en un canal público. Es necesaria la presencia de los cuerpos de seguridad federales, estatales y locales para hacerlo posible. Incluso han cerrado toda la ensenada para nosotros. Todo Charleston quiere saber qué le sucedió al Hanley, el orgullo del sur. Esta prueba debería resolver varias dudas. ¿Tiene la explosión la potencia suficiente como para haber dañado al submarino de hierro situado a 15 metros de distancia? ¿Fue así como desapareció el Hanley? ¿Y qué sentiría la tripulación en el momento de la explosión? Muy bien, empieza lo bueno. ¿Preparado? Listo. Muy bien, Hunter, te explico. Unos 3 minutos después de que tires de aquí, desaparecerá el tubo interior naranja que sostiene la carga de demolición. Cuando salgan los chicos de ahí, empezamos. Buen trabajo. Vamos allá, faltan 3 minutos. Muy bien. Buen trabajo. Vaya, parece que seguimos a flote. ¿Ha salido disparado unos 12, 15 metros? Incluso 30, una altura considerable. A lo lejos parece que nuestra maqueta solo se ha visto sacudida por las olas provocadas por la explosión. Al acercarnos, el exterior tiene buena pinta. Y en el interior, nuestro tripulante está en perfecto estado. La misma carga bastó para hundir el Housatonic. Sin embargo, a tan solo 15 metros, la maqueta del Hanley está perfectamente. Volvemos al puerto, donde echamos un vistazo a la grabación de la cámara instalada en la maqueta. Ahora voy a buscar el momento aproximado de la explosión. Caramba, mirad todo eso. Se produce una gran ola. Veo que la sacudida inicial no afecta demasiado al submarino. No, no demasiado. Así que parece muy posible sobrevivir a la explosión. Sí, sin duda. Creo que el submarino aguantó. Sí. La prueba nos indica que el agua absorbe gran parte de la fuerza explosiva, lo cual parece demostrar que el torpedo que hundió al Housatonic no paró el reloj de Dixon ni hundió al Hanley. Ya sé que se trata de un experimento rudimentario, pero podemos extraer un par de conclusiones valiosas. La primera es que no se aprecian daños en el extremo más cercano a la explosión. Quizá la explosión ensordeciese o desorientase a la tripulación, o que el buque se inundase. Pero si el teniente Dixon y su tripulación sobrevivieron, ¿qué pasó? Ha llegado el momento de comprobar otras teorías. A continuación, veremos por primera vez una pequeña pieza de metal que podría resolver el misterio del Hanley. Hemos demostrado con un experimento propio que el Hanley sobrevivió casi con total seguridad a la explosión de su propio torpedo. Además, la hora que marca el reloj del teniente Dixon nos ofrece una secuencia temporal fiable, ya que coincide con el ataque al Housatonic. ¿A dónde nos lleva eso? Visitamos de nuevo a los arqueólogos del centro Warren Lash para conocer su último hallazgo. Vamos a acercarnos a la proa. No quepo aquí. Soy demasiado alta. ¿Ves la torre de mando delantera? Sí, tiene un gran agujero. Eso es. Y la pregunta es... ¿cuándo apareció ese orificio en el submarino? Bueno, has tenido suerte, porque estuvimos hace poco trabajando en el fondo, en el interior del submarino, extrayendo algunos lastres de hierro pegados al suelo, y justo a su lado descubrimos... Es el puesto de Dixon, ¿no? Sí. ¿Encontrasteis algo bajo su cadáver? Debajo del cuerpo de Dixon, al fondo, debajo de todos los sedimentos, muy al fondo, encontramos este trozo de metal, de hierro fundido. ¿Por qué resulta interesante? Porque el fondo no es de hierro fundido, pero sí lo son las torres de mando. Casi todo el submarino es de hierro forjado,
pero esa torre de mando es de hierro fundido. Han hallado un trozo de metal justo debajo de la torre de mando delantera. Se trata de hierro fundido, por lo que tiene que provenir de dicha torre. Y lo que es más importante, la han encontrado bajo el sedimento, sobre el casco del submarino. Estaba debajo del sedimento. Vaya. Por lo que esta pieza estaba en el fondo antes de que entrase el sedimento. Entonces esto podría haberse desprendido estando en la superficie. Podría haber sucedido al volar el Housatonic, justo después de que comenzase a irse a pique. Es posible, pero espero que tengamos suficiente información para determinar qué provocó los daños y, si se trata de un impacto de bala, determinar el ángulo y la velocidad necesarios para causar ese daño. Si lo alcanzaron con una bala en el lugar adecuado en el momento justo. Esta abertura era una de las dos portillas de la torre. Sabemos que los soldados a bordo del Housatonic dispararon con armas ligeras al Hanley cuando este salió a la superficie para depositar su letal carga. ¿Arrancarían un trozo de hierro fundido del marco de la portilla? Esta podría ser la prueba definitiva que tanto tiempo llevan buscando los arqueólogos. ¿Qué pruebas tenemos de que esto podría encajar en la portilla? ¿Qué tamaño tiene el cristal? Esa es la cuestión. El problema es que no disponemos del cristal de esa portilla, ya no está, aunque sí tenemos el de la otra. El del otro lado. Exactamente. Ahí lo tienes, es tremendamente frágil. Tanto que ni se puede tocar. Sí, pero tenemos un dibujo. Vale. Tiene un diámetro muy definido. Y está a escala, así que tiene exactamente el mismo tamaño que este trozo de aquí. Tiene una curvatura muy particular, y si coincide con el diámetro de este reborde... Si coincide, probaréis que esta pieza proviene de la portilla. Y de ser así, sabremos con seguridad que los daños se produjeron muy pronto. ¿Qué quiere decir muy pronto? Antes de que entrase ningún tipo de sedimento en la estructura, lo cual sucedió inmediatamente. Ocurrió antes de que los cuerpos se descompusieran. Así es. Por lo tanto, si esto proviene realmente de la torre de mando, demostrará que los daños de la torre delantera se produjeron muy pronto. ¿Puedo colocarlo aquí para ver si su diámetro coincide? ¿Qué te parece? Tiene buena pinta. Son iguales. Encajan perfectamente. Creo que la curvatura es muy similar a la del diámetro de esta portilla. La conclusión más importante de todo esto es que por primera vez tenemos una pista que indica que los daños del Hanley, que ya has visto, se produjeron muy pronto. Si he hecho volar un poco la imaginación, si esto sucedió antes de que los cuerpos se descompusieran, es posible que las balas procedentes del Housatonic arrancasen ese trozo de la portilla e incluso mataran al teniente Dixon. Además, es un lugar por donde pudo inundarse el Hanley y eso explicaría su hundimiento. Sin duda es un escenario posible. Algo impactó en esa torre de mando y arrancó un trozo del reborde. ¿Fue este pequeño trozo de hierro fundido el talón de Aquiles del Hanley? ¿El lugar por el que entró suficiente agua al submarino como para hundirlo? La prueba ha sido descubierta hace muy poco, por lo que aún no está del todo claro. Sin embargo, parece bastante plausible. Esto es lo que sabemos. El submarino se adentró 4 millas en el mar para atacar al Housatonic. La tripulación debía de sentirse agotada y posiblemente acusar los efectos negativos del envenenamiento por dióxido de carbono. Emergieron, exponiéndose a los disparos realizados con armas de bajo calibre. Es posible que alguno impactase en la portilla de la torre de mando del teniente Dixon. E incluso que causase un pequeño orificio por el que pudo entrar suficiente agua como para afectar a la flotabilidad del submarino. El Hanley era un buque pequeño e inestable, por lo que no habría resultado difícil. También sabemos que los huesos de los tripulantes se hallaron en sus puestos, por lo que fuese lo que hundió al submarino sucedió rápidamente. El reloj de bolsillo, que se paró a causa del agua pocos minutos después del ataque, nos facilita una secuencia temporal muy útil para imaginar cómo se fueron sucediendo los hechos. Hoy estamos más cerca que nunca de saber por qué se hundió el HL Hanley. Sin embargo, la labor de los arqueólogos aún no ha terminado. Seguirán analizando cada pista en busca de una respuesta definitiva. Sean cuales sean sus conclusiones, jamás harán sombra a la dedicación de 8 valientes que hicieron historia, cambiando el rumbo de la guerra naval para siempre.
Buscando la verdad. El misterio del submarino Hanley. Me encuentro en la torre de mando del Hawái, uno de los submarinos nucleares más modernos del mundo, situado en la primera base submarina de la Armada de los Estados Unidos, en Groton, Connecticut. Hola, soy Hunter Ellis. Este lugar es conocido como la capital mundial de los submarinos y quizá no me encontraría ahora a bordo de este espléndido buque de no ser por el H.L. Hanley, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. En febrero de 1864, en plena fase de recrudecimiento de la Guerra de Secesión, el Sur desesperado introduce un arma secreta en la contienda. Un submarino llamado H.L. Hanley. El buque tuvo un éxito muy superior a las expectativas más optimistas de los confederados. Hundió uno de los mayores acorazados de la Unión. Pero aquella misma noche, el victorioso submarino y los 8 hombres que iban a bordo desaparecieron. La búsqueda. Esta semana analizaremos un misterioso episodio de la Guerra de Secesión que sigue obsesionando al sur. La desaparición del H.L. Hanley. El orgullo de los confederados, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. Conoceremos los últimos descubrimientos y las pistas más recientes que quizá nos permitan resolver de una vez el misterio. Este reloj perteneciente al capitán podría ser la caja negra del submarino, y quizá este trozo de hierro sea la pieza que falta para completar el último rompecabezas de la Guerra de Secesión. Esto podría haber sido un factor decisivo en el hundimiento del Hanley. Pondremos a prueba los datos de la histórica misión del Hanley. ¿Sufrió la tripulación un envenenamiento por dióxido de carbono? 5 kilos de C4 bastarán para reproducir la explosión del torpedo de botalón del Hanley. ¿Por qué no regresó jamás a puerto el famoso submarino? Buscaremos la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Ha pasado 136 años en el fondo del Atlántico. Es increíble. Los arqueólogos han hallado literalmente miles de pistas enterradas en el Hanley. Sin embargo, siguen tratando de desvelar el misterio. ¿Cuál fue la causa de que este pionero submarino se fuese al fondo del océano? ¿Tuvieron sus valientes tripulantes alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué puede empujar a alguien a encerrarse en un sitio así? Veamos si podemos descubrirlo. Para conocer la situación por la que el Hanley emprendió su histórica misión, recurro a un hijo de Carolina del Sur que se ha ofrecido a llevarme a las aguas del puerto de Charleston. Se trata del presidente de la Comisión Hanley, el senador del estado Glenn McConnell. ¿Por dónde me va a llevar hoy? Vas a conocer lo que denomino el puerto de la historia, donde podrás ver todo lo que sucedió. Muy bien, lo estoy deseando. Ya estoy listo, vámonos. ¡Leven anclas! A medida que nos acercamos a Fort Sumter, comienzo a hacer búsqueda del orgullo del sur y su tripulación ocupó la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, durante más de un siglo. Finalmente, el buque fue descubierto a 4 millas de la costa de Charleston, bajo 9 metros de agua turbia. En 2000, su casco de hierro de 14 toneladas fue sacado a flote. Contenía más de 9 toneladas de sedimento. Tras pasar 136 años sobre el lecho marino, se abría un nuevo episodio del misterio del hundimiento del Hanley. Voy a ver por primera vez el legendario submarino. Me dirijo al Centro de Conservación Warren Lash, cerca del puerto de Charleston. La que fue la última esperanza de los confederados se conserva actualmente en un tanque de 290.000 litros de agua dulce para evitar la corrosión del casco. El arqueólogo James Hunter me muestra el buque que cambió la guerra naval para siempre. Vaya, es increíble. Es como ver el primer avión de los hermanos Wright. Esto forma parte de la historia. Sin duda. Qué pequeño es. Es muy pequeño. Tiene una altura máxima de 1,20 m, una anchura máxima de alrededor de 1 metro, y el compartimiento en el que se encontraba toda la tripulación, en el que se apiñaban aquellos 8 tíos, solo mide 6,5 metros de largo. Resulta increíble que el teniente Dixon y su tripulación pasaran al menos 2 horas en este submarino y lo impulsasen 4 millas mar adentro para sorprender al objetivo en la oscuridad. No puedo ni imaginarme pasando tanto tiempo ahí dentro como aquellos 8 hombres. Yo tampoco.
Hace falta mucho valor. Hay quien dice que el torpedo que usaron pudo hundir el submarino. Otros dicen que quizá lo golpease el barco que acudió en auxilio del Housatonic. Existen muchas hipótesis, pero en este momento no son más que eso. Tenemos que reunir todos los datos. Es como una cápsula del tiempo. En un sentido literal. Muy bien, ya está todo cerrado y me encuentro bajo el agua. Ahora verás a Brian asomado a las ventanas. Próxima parada, el fondo. Ya puedo ver el fondo desde la portilla frontal. Muy bien. Lo que tienes que hacer ahora es intentar aclimatarte. Mira por las ventanas. Vas a bordo del Hanley. Estás en el fondo, en la primera inmersión de prueba. Así podrás hacerte una idea de lo que tuvo que pasar Dixon. En serio, es un entorno increíble. Ya puedo sentirlo. Mi voz retumba en las paredes. Siento el aire y el calor y la humedad empiezan a hacerse notar. Sin embargo, lo que me propongo en realidad es repetir la inmersión de noche. Quiero saber qué sintió la tripulación del Hanley al deslizarse en el Atlántico para realizar su histórico ataque. Vale, ya puedes cerrarlas. Muy bien. Realmente se le ponen a uno los pelos de punta. El objetivo del Hanley se encontraba a 4 millas de la costa. El revestimiento de hierro del submarino hacía poco fiable la brújula de Dixon. Los hombres se vieron obligados a salir a la superficie, no solo para coger aire, sino también para orientarse en la oscuridad. Imaginad cómo sería estar aquí abajo junto a otros 7 tripulantes y solo disponer de esta luz para navegar. Aquí sentado se me ocurre que, de haber sucedido algo que provocase la inundación del submarino, esta luz se habría apagado inmediatamente. Haría frío y posiblemente cundiría el pánico. Lo más seguro es que todo sucediese tan rápido que ni siquiera supiesen lo que estaba pasando. Resulta espeluznante ponerse en su lugar. La falta de aire era una preocupación constante a bordo del Hanley. Antes de su histórica misión, Dixon y su tripulación habían hecho una prueba para comprobar cuánto tiempo podían permanecer bajo el agua. Llegaron a la conclusión de que podían permanecer sumergidos durante 2 horas y media. Sin embargo, en ese caso, la tripulación estaba en reposo. Cuando el submarino entraba en funcionamiento, los hombres tenían que encargarse de impulsarlo hacia adelante, haciendo girar la manivela del cigüeñal. Ir desvelando poco a poco su último secreto. ¿Por qué no regresó? Para analizar las pruebas, la arqueóloga de Buscando la Verdad, la doctora Cara Cooney, examina de cerca el submarino recuperado junto a Maria Jacobsen, arqueóloga e investigadora principal del proyecto Hanley. Ahora estás viendo la proa del submarino. Y justo aquí tenemos la torre de mando del teniente Dixon. Este era su puesto. Al retirar las placas del casco del submarino, los arqueólogos descubrieron que este estaba repleto de fino sedimento. Tardaron casi 2 años en abrirse camino capa a capa a través del lodo endurecido por el tiempo. Por suerte, ese entorno había creado una cápsula del tiempo, conservando los artefactos de interés para la investigación. Una vez finalizada la excavación, comenzó la fase de análisis. Las primeras pistas prometedoras se obtuvieron del propio casco. Por aquí se pueden apreciar los daños. Llega hasta la hélice y continúa hasta aquí. Esto fue lo que nos encontramos al levantar el submarino. Tenemos un enorme orificio en un submarino que no consiguió llegar a puerto. Una explicación muy plausible de por qué no lo hizo. Sí, es posible. Una teoría indica que quizá el submarino se hundió después de ser golpeado por uno de los barcos de la superficie. Que un gran buque chocase con su parte superior y lo hundiese. Por tu tono intuyo que crees, como arqueóloga, que este orificio se produjo después de la explosión del Housatonic.
En un principio no lo sabíamos. La cuestión es descubrir cuándo ocurrió y cómo. ¿Qué pasos estáis dando para lograrlo? Lo primero que hicimos fue una excavación en zanja a través del orificio. Aquí, justo donde se encuentra el orificio, hallamos material intrusivo, conchas, trozos de carbón, las cosas que fueron introduciéndose en el submarino. Nos resulta sorprendente, ya que se trata de un boquete bastante grande. Cuando superamos el borde del orificio, no encontramos este tipo de material, sino un lodo finísimo, lo que sugiere que el orificio no existía en un principio. Apareció más tarde. Entonces no se puede explicar el hundimiento del submarino. Eso es. Si el orificio en el submarino no provocó el hundimiento del Hanley, ¿cuál fue la causa? Para averiguarlo, estudiaremos las pruebas del interior del pecio, a ver si nos cuentan algún secreto. Sin embargo, antes voy a sumergirme para vivir en mis propias carnes las sensaciones que experimentaría la tripulación del Hanley en su audaz misión. ¿Pudo el dióxido de carbono envenenar el aire que respiraban? Lo primero en lo que pensé al ver el Hanley fue el poco espacio del que disponía la tripulación. Quiero hacerme una idea de lo que sentirían ahí abajo. He quedado con el historiador jefe del proyecto Hanley, Mark Regan, que ha construido su propio submarino en miniatura. Va a enseñarme la pieza que falta para completar el último rompecabezas de la guerra de secesión. Esto podría haber sido un factor decisivo en el hundimiento del Hanley. Pondremos a prueba los datos de la histórica misión del Hanley. ¿Sufrió la tripulación un envenenamiento por dióxido de carbono? 5 kilos de C4 bastarán para reproducir la explosión del torpedo de botalón del Hanley. ¿Por qué no regresó jamás a puerto el famoso submarino? Buscaremos la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Ha pasado 136 años en el fondo del Atlántico. Es increíble. Los arqueólogos han hallado literalmente miles de pistas enterradas en el Hanley. Sin embargo, siguen tratando de desvelar el misterio. ¿Cuál fue la causa de que este pionero submarino se fuese al fondo del océano? ¿Tuvieron sus valientes tripulantes alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué puede empujar a alguien a encerrarse en un sitio así? Veamos si podemos descubrirlo. Para conocer la situación por la que el Hanley emprendió su histórica misión, recurro a un hijo de Carolina del Sur que se ha ofrecido a llevarme a las aguas del puerto de Charleston. Se trata del presidente de la Comisión Hanley, el senador del estado Glenn McConnell. ¿Por dónde me va a llevar hoy? Vas a conocer lo que denomino el puerto de la historia, donde podrás ver todo lo que sucedió. Muy bien, lo estoy deseando. Ya estoy listo, vámonos. ¡Leven anclas! A medida que nos acercamos a Fort Sumter, comienzo a hacer queda del Orgullo del Sur y su tripulación ocupó la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, durante más de un siglo. Finalmente, el buque fue descubierto a 4 millas de la costa de Charleston, bajo 9 metros de agua turbia. En 2000, su casco de hierro de 14 toneladas fue sacado a flote. Contenía más de 9 toneladas de sedimento. Tras pasar 136 años sobre el lecho marino, se abría un nuevo episodio del misterio del hundimiento del Hanley. Voy a ver por primera vez el legendario submarino. Me dirijo al Centro de Conservación Warren Lash, cerca del puerto de Charleston. La que fue la última esperanza de los confederados se conserva actualmente en un tanque de 290.000 litros de agua dulce para evitar la corrosión del casco. El arqueólogo James Hunter me muestra el buque que cambió la guerra naval para siempre. Vaya, es increíble. Es como ver el primer avión de los hermanos Wright. Esto forma parte de la historia. Sin duda. Qué pequeño es. Es muy pequeño. Tiene una altura máxima de 1,20 m, una anchura máxima de unos 73 kilos de pólvora negra. Vamos a echar esto hacia atrás. El submarino se va a alejar. A ver si podemos detonar al pequeñín, ¿vale? Ya hemos dejado la carga en el Housatonic. El Hanley se está alejando. Una vez fuera del alcance de la bomba, esta se hizo estallar tirando de una cuerda atada a los detonadores del interior de la carga. El Housatonic ya se está hundiendo. El Hanley ha hecho historia. Pero hay una cosa que quiero saber. Dime. Estando a unos 12 metros, ¿qué pasa cuando explotan estos 73 kilos de pólvora negra?
No estoy seguro. Sé que se hicieron algunas pruebas en aquella época, pero no tengo demasiado claro lo que sucedería. ¿Sabes? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Y cuál es? Construir una maqueta para hacer la prueba. ¿En serio? Sí. Estupendo. Vamos a divertirnos un poco. Vale. Vamos allá. Vamos. En nuestra explosión de prueba utilizaremos la misma potencia que la empleada para hundir el Housatonic en 1864, gracias a Joe Boykin, experto en demoliciones y agente especial de la ATF. Sé que Mike y tú habéis estado hablando sobre la carga que transportaba el Hanley. Explícame un poco cómo vamos a recrearlo hoy. Bueno, cuando nos llamasteis, me puse a hacer algunos cálculos para determinar la cantidad de explosivos modernos de gran potencia que necesitaríamos para recrear los 73 kilos de pólvora negra con los que el Hanley atacó al Housatonic. Esto sería un explosivo militar C4. Es explosivo C4. Es muy estable, por lo que he oído. Sí, lo es. Es una de las razones por las que lo usaban los militares. No querían que nada explotase a menos que ellos lo quisieran. Así que puedo hacer malabares Más o tranquilamente. menos. Más o menos. Entonces mejor me estoy quieto. ¿Qué diferencia hay entre el C4 y la pólvora negra? Parecen como la noche y el día. Son como la noche y el día. La pólvora negra es un explosivo de baja potencia, mientras que el C4 es de alta potencia. Casi todos los explosivos se miden por su peso equivalente en TNT. En este caso, 73 kilos de pólvora negra equivalen aproximadamente a 6 kilos de TNT. Y 5 kilos de C4 equivaldrían a 6 kilos de TNT. Lo más importante, ¿a qué distancia estaremos cuando estalle todo esto? A 150 metros. Vale. Seguramente podríamos estar más cerca, pero no es recomendable. Así que aquí tenemos a nuestro torpedo del Hanley. Ese es el torpedo del Hanley. Muy bien. Adelante. Vale. Vamos a colocar nuestra versión moderna del torpedo del Hanley a la misma distancia de nuestra maqueta del submarino que a la que se encontraba el Hanley aquella fría noche en la que hizo historia. Construimos la maqueta hermética a una escala inferior, empleando bidones de acero de 250 litros y dejando un compartimento para un tripulante. Posteriormente situamos cámaras en zonas de riesgo desde las que pudiesen grabar de cerca la detonación. ¿Resistirá la explosión nuestro submarino de pega? Muy bien, disparemos el torpedo. Vamos. Su producción de CO2 es mayor de lo que esperaba. Había calculado unos niveles de entre 1,75 y 2 y tienes una constitución similar a la de los marineros. Produces más CO2 del que esperaba. Así que el tiempo que tardaría el submarino en alcanzar una concentración del 3 al 5% estaría en torno a los 35 o 40 minutos, no a los 60. Menos de lo esperado. Existe un riesgo notable de producción de CO2 y es posible que la duración del viaje, la actividad física y la combinación de CO2, agotamiento y deshidratación superasen a los marineros, incapacitándolos, dejándolos fuera de combate. A nivel fisiológico, digamos que era una misión completamente abrumadora. Teniendo en cuenta los límites del cuerpo humano, de la física, el océano y lo que serían capaces de hacer, era una misión suicida. Podría decirse que sí. Resulta duro decirlo, pero la situación, las posibilidades de cumplir la misión y salir ilesos de la misma eran muy reducidas. Creo que es un esfuerzo físico prácticamente imposible de realizar. Creíamos que el mayor peligro para la tripulación del Hanley sería quedarse sin oxígeno. Pero la mayor amenaza era el envenenamiento por CO2. Se sentirían desorientados, disfuncionales, quizá incluso perdiesen el sentido. Unas condiciones perfectas para cometer un error fatal. A continuación, la tecnología del siglo XXI facilita la localización del cargamento más valioso del Hanley y la mejor pista hallada hasta ahora. Fue el primer submarino efectivo del mundo, pero desapareció misteriosamente hace 140 años. Era un enigma que debía resolver la ciencia forense moderna. Esta imagen tridimensional del submarino ha sido elaborada pieza a pieza por el arqueólogo Mike Scafuri. Es largo, estrecho, oscuro, húmedo y sucio. Realizamos en este proyecto un trabajo muy preciso de cartografía digital. ¿Qué os permite hacer la cartografía digital en este caso? Al digitalizar los datos, podemos hacer una recreación tridimensional, reconstruir el escenario para proceder a su análisis viéndolo completo por primera vez. Los 136 años que ha pasado el Hanley bajo el agua os permiten aprovechar recursos tecnológicos que no se habrían podido utilizar de haberlo descubierto antes. Así averiguaréis muchas más cosas. Sin duda. En este caso nos centramos en primer lugar en los restos humanos, en los huesos de los tripulantes. Queríamos saber dónde se encontraban.
Tras registrar con tecnología láser cada uno de los objetos hallados en el Hanley, los arqueólogos escanean todos los huesos para crear una reproducción digital idéntica. Aquí hay más de 1 millón de puntos En un solo cráneo. en la reproducción de un solo cráneo, y hemos hecho esto con cada uno de los huesos que íbamos a recolocar en el plano del lugar, lo que quiere decir que hemos escaneado más de 1000. Muy bien. Lo que tienes que hacer ahora es intentar aclimatarte. Mira por las ventanas. Vas a bordo del Hanley. Estás en el fondo, en la primera inmersión de prueba. Así podrás hacerte una idea de lo que tuvo que pasar Dixon. En serio, es un entorno increíble. Ya puedo sentirlo. Mi voz retumba en las paredes. Siento el aire y el calor y la humedad empiezan a hacerse notar. Sin embargo, lo que me propongo en realidad es repetir la inmersión de noche. Quiero saber qué sintió la tripulación del Hanley al deslizarse en el Atlántico para realizar su histórico ataque. Vale, ya puedes cerrarlas. Muy bien. Realmente se le ponen a uno los pelos de punta. El objetivo del Hanley se encontraba a 4 millas de la costa. El revestimiento de hierro del submarino hacía poco fiable la brújula de Dixon. Los hombres se vieron obligados a salir a la superficie, no solo para coger aire, sino también para orientarse en la oscuridad. Imaginad cómo sería estar aquí abajo junto a otros 7 tripulantes y solo disponer de esta luz para navegar. Aquí sentado se me ocurre que, de haber sucedido algo que provocase la inundación del submarino, esta luz se habría apagado inmediatamente. Haría frío y posiblemente cundiría el pánico. Lo más seguro es que todo sucediese tan rápido que ni siquiera supiesen lo que estaba pasando. Resulta espeluznante ponerse en su lugar. La falta de aire era una preocupación constante a bordo del Hanley. Antes de su histórica misión, Dixon y su tripulación habían hecho una prueba para comprobar cuánto tiempo podían permanecer bajo el agua. Llegaron a la conclusión de que podían permanecer sumergidos durante 2 horas y media. Sin embargo, en ese caso, la tripulación estaba en reposo. Cuando el submarino entraba en funcionamiento, los hombres tenían que encargarse de impulsarlo hacia adelante, haciendo girar la manivela del cigüeñal. ¿Cuánto tiempo podrían trabajar 8 hombres en una cámara sellada? ¿Se ahogó la tripulación del Hanley antes de que el submarino se hundiese? Para averiguarlo, Cara y yo recurrimos al Dr. William Dawson, director médico de cuidados respiratorios del Hospital Roper St. Francis de Charleston. Hola, soy Cara. Encantado. Podían tener una buena alimentación. A mayor esfuerzo, mayor producción de CO2. El CO2 está en torno a 1,2 litros por minuto. Hunter, estás realizando un gran esfuerzo, ¿lo notas? Imagina hacer esto durante 45 minutos, sin descanso. No, ni de broma. Y quizá es lo que se les pedía, y tú lo estás haciendo con las piernas, pero ellos debían hacerlo con los brazos. Estás en 2 litros de CO2 por minuto. El nivel empieza a subir. Empieza a sentir que le falta el aire, ya está en 3,5 litros por minuto. 3,5 litros por minuto. De dióxido de carbono. Si los 7 tripulantes trabajasen a ese ritmo, tendríamos 21 litros. En un espacio de 16 metros cúbicos. Producidos cada minuto. Cuanto más trabajan, más vician el aire. Y lo respiran una y otra vez. 3 litros por minuto supondrían que la tripulación dispuso de 1 hora antes de tener que renovar el aire. El CO2 ahora es de 5 litros por minuto. La cifra se está disparando. Vemos cómo va ascendiendo. Al final de la prueba producía casi 5 litros por minuto. Vemos cómo aumentan los niveles y en un minuto entrará en la fase anaeróbica. Aún no lo ha hecho, pero le falta poco. Mi producción de CO2 se sale del gráfico. Y solo soy un hombre. A bordo del Hanley había 8. Bueno, creo que ya es suficiente. Está rozando el límite anaeróbico. Ya no puede aguantar mucho más.
La prueba no ha durado ni 15 minutos, pero estoy completamente agotado. En el ataque al Housatonic, la tripulación del Handley trabajó en un espacio reducido durante al menos 2 horas y no pudo salir a la superficie en busca de aire fresco. Según esta prueba, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar a este extremo? Su producción de CO2 es mayor de lo que esperaba. Había calculado unos niveles de entre 1,75 y 2 y tienes una constitución similar a la de los marineros. Produces más CO2 del que esperaba. Así que el tiempo que tardaría el submarino en alcanzar una concentración del 3 al 5% estaría en torno a los 35 o 40 minutos, no a los 60. Menos de lo esperado. Existe un riesgo notable de producción de CO2 y es posible que la duración del viaje, la actividad física y la combinación de CO2, agotamiento y deshidratación superasen a los marineros, incapacitándolos, dejándolos fuera de combate. A nivel fisiológico, digamos que era una misión completamente abrumadora. Teniendo en cuenta los límites del cuerpo humano, de la física, el océano y lo que serían capaces de hacer, era una misión suicida. Podría decirse que sí. Resulta duro decirlo, pero la situación, las posibilidades de cumplir la misión y salir ilesos de la misma eran muy reducidas. Creo que es un esfuerzo físico prácticamente imposible de realizar. Sido como la capital mundial de los submarinos y quizá no me encontraría ahora a bordo de este espléndido buque de no ser por el H.L. Handley, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. En febrero de 1864, en plena fase de recrudecimiento de la Guerra de Secesión, el sur desesperado introduce un arma secreta en la contienda. Un submarino llamado H.L. Handley. El buque tuvo un éxito muy superior a las expectativas más optimistas de los confederados. Hundió uno de los mayores acorazados de la Unión. Pero aquella misma noche, el victorioso submarino y los 8 hombres que iban a bordo desaparecieron. La búsqueda. Esta semana analizaremos un misterioso episodio de la Guerra de Secesión que sigue obsesionando al sur. La desaparición del H.L. Handley. El orgullo de los confederados, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. Conoceremos los últimos descubrimientos y las pistas más recientes que quizá nos permitan resolver de una vez el misterio. Este reloj perteneciente al capitán podría ser la caja negra del submarino, y quizá este trozo de hierro sea la pieza que falta para completar el último rompecabezas de la Guerra de Secesión. Esto podría haber sido un factor decisivo en el hundimiento del Handley. Pondremos a prueba los datos de la histórica misión del Handley. ¿Sufrió la tripulación un envenenamiento por dióxido de carbono? 5 kilos de C4 bastarán para reproducir la explosión del torpedo de botalón del Handley. ¿Por qué no regresó jamás a puerto el famoso submarino? Buscaremos la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Ha pasado 136 años en el fondo del Atlántico. Es increíble. Los arqueólogos han hallado literalmente miles de pistas enterradas en el Handley. Sin embargo, siguen tratando de desvelar el misterio. ¿Cuál fue la causa de que este pionero submarino se fuese al fondo del océano? ¿Tuvieron sus valientes tripulantes alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué puede empujar a alguien a encerrarse en un sitio así? Veamos si podemos descubrirlo. Para conocer la situación por la que el Handley emprendió su histórica misión, recurro a un hijo de Carolina del Sur que se ha ofrecido a llevarme a las aguas del puerto de Charleston. Se trata del presidente de la Comisión Handley, el senador del estado Glenn McConnell. ¿Por dónde me va a llevar hoy? Vas a conocer lo que denomino el puerto de la historia, donde podrás ver todo lo que sucedió. Muy bien, lo estoy deseando. Ya estoy listo, vámonos. ¡Leven anclas! A medida que nos acercamos a Fort Sumter, comienzo a hacer queda del Orgullo del Sur y su tripulación ocupó la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, durante más de un siglo. Finalmente, el buque Dr. Dawson calcula que en pleno esfuerzo produciré unos 2 litros de CO2 por minuto. Eso daría a la tripulación del submarino sumergido alrededor de 1 hora y media antes de que los niveles de CO2 se volviesen peligrosos o incluso letales. ¿Estará en lo cierto? No hables, céntrate en la prueba. Si mis niveles alcanzasen los 4 litros por minuto, el margen de seguridad se reduciría a la mitad, a tan solo 45 minutos. ¿De cuánto tiempo dispusieron? Vamos a calcular cuánto oxígeno necesita y cuánto CO2 expulsa.
Y hay que reconocer que los tripulantes del Hanley no estaban en tan buena forma como este tipo de aquí. ¿Eran fumadores? No soy especialista en dietética, pero es cierto que fumaban. Su dieta era... Bueno, la ciudad estaba sitiada, la comida debía de escasear, así que no podían tener una buena alimentación. A mayor esfuerzo, mayor producción de CO2. El CO2 está en torno a 1,2 litros por minuto. Hunter, estás realizando un gran esfuerzo, ¿lo notas? Imagina hacer esto durante 45 minutos, sin descanso. No, ni de broma. Y quizá es lo que se les pedía, y tú lo estás haciendo con las piernas, pero ellos debían hacerlo con los brazos. Estás en 2 litros de CO2 por minuto. El nivel empieza a subir. Empieza a sentir que le falta el aire, ya está en 3,5 litros por minuto. 3,5 litros por minuto. De dióxido de carbono. Si los 7 tripulantes trabajasen a ese ritmo, tendríamos 21 litros. En un espacio de 16 metros cúbicos. Producidos cada minuto. Cuanto más trabajan, más vician el aire. Y lo respiran una y otra vez. 3 litros por minuto supondrían que la tripulación dispuso de 1 hora antes de tener que renovar el aire. El CO2 ahora es de 5 litros por minuto. La cifra se está disparando. Vemos cómo va ascendiendo. Al final de la prueba producía casi 5 litros por minuto. Vemos cómo aumentan los niveles y en un minuto entrará en la fase anaeróbica. Aún no lo ha hecho, pero le falta poco. Mi producción de CO2 se sale del gráfico. Y solo soy un hombre. A bordo del Hanley había 8. Bueno, creo que ya es suficiente. Está rozando el límite anaeróbico. Ya no puede aguantar mucho más. La prueba no ha durado ni 15 minutos, pero estoy completamente agotado. En el ataque al Housatonic, la tripulación del Hanley trabajó en un espacio reducido durante al menos 2 horas y no pudo salir a la superficie en busca de aire fresco. Según esta prueba, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar a este extremo? Su producción de CO2 es mayor de lo que esperaba. Había calculado unos niveles de entre 1,75 y 2 y tienes una constitución similar a la de los marineros. Produces más CO2 del que esperaba. Así que el tiempo que tardaría el submarino en alcanzar... Los 8 hombres que iban a bordo desaparecieron. La búsqueda... Esta semana analizaremos un misterioso episodio de la Guerra de Secesión que sigue obsesionando al sur. La desaparición del HL Hanley. El orgullo de los confederados, el primer submarino que logró hundir un barco enemigo en combate. Conoceremos los últimos descubrimientos y las pistas más recientes que quizá nos permitan resolver de una vez el misterio. Este reloj perteneciente al capitán podría ser la caja negra del submarino, y quizá este trozo de hierro sea la pieza que falta para completar el último rompecabezas de la Guerra de Secesión. Esto podría haber sido un factor decisivo en el hundimiento del Hanley. Pondremos a prueba los datos de la histórica misión del Hanley. ¿Sufrió la tripulación un envenenamiento por dióxido de carbono? 5 kilos de C4 bastarán para reproducir la explosión del torpedo de botalón del Hanley. ¿Por qué no regresó jamás a puerto el famoso submarino? Buscaremos la verdad y haremos lo que haga falta para encontrarla. Ha pasado 136 años en el fondo del Atlántico. Es increíble. Los arqueólogos han hallado literalmente miles de pistas enterradas en el Hanley. Sin embargo, siguen tratando de desvelar el misterio. ¿Cuál fue la causa de que este pionero submarino se fuese al fondo del océano? ¿Tuvieron sus valientes tripulantes alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué puede empujar a alguien a encerrarse en un sitio así? Veamos si podemos descubrirlo. Para conocer la situación por la que el Hanley emprendió su histórica misión, recurro a un hijo de Carolina del Sur que se ha ofrecido a llevarme a las aguas del puerto de Charleston. Se trata del presidente de la Comisión Hanley, el senador del estado Glenn McConnell. ¿Por dónde me va a llevar hoy? Vas a conocer lo que denomino el puerto de la historia, donde podrás ver todo lo que sucedió. Muy bien, lo estoy deseando. Ya estoy listo, vámonos. ¡Leven anclas! A medida que nos acercamos a Fort Sumter, comienzo a hacer búsqueda del Orgullo del Sur y su tripulación ocupó la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, durante más de un siglo. Finalmente, el buque fue descubierto a 4 millas de la costa de Charleston, bajo 9 metros de agua turbia.
En 2000, su casco de hierro de 14 toneladas fue sacado a flote. Contenía más de 9 toneladas de sedimento. Tras pasar 136 años sobre el lecho marino, se abría un nuevo episodio del misterio del hundimiento del Hunley. Voy a ver por primera vez el legendario submarino. Me dirijo al centro de conservación Warren Lass, cerca del puerto de Charleston. Hunley se sentaba justo debajo de la torre de mando, desde la que podía comprobar su posición a través de las portillas. Parece emocionante, estoy listo. ¿Qué dices? ¿Nos sumergimos? En Charleston me llamó poderosamente la atención la importancia todavía hoy de la historia del Hunley. Todo el mundo tiene su propia teoría sobre lo que le sucedió a la tripulación aquella noche. Quiero conocer de primera mano las condiciones en las que realizaron su misión, sumergiéndome a solas en la oscuridad. Pero antes debo familiarizarme con el pequeño submarino de Mark. Esto es minúsculo. No hay mucho espacio por aquí. ¿Cundió el pánico entre la tripulación ante algún hecho catastrófico? ¿O simplemente se quedaron sin oxígeno? Quizá esto me ayude a averiguarlo. Para sumergirte verás las válvulas de ventilación a proa y a popa. Mar repasa los controles básicos del submarino. Para subir, las válvulas de alivio. Para descender, las de ventilación. Espero haberlo entendido bien. Vale, estamos listos. Vamos allá. Muy bien. Voy a establecer comunicación con él. ¿Recuerdas cómo funcionan los motores? Vale, estás avanzando. Al principio tengo la sensación de estar en los coches de choque. Vas marcha atrás, tienes que ir hacia adelante. No te preocupes, los motores llevan protecciones. Pero acabo por cogerle el tranquillo. Muy bien, Hunter, ahora apaga los motores. Cierra las escotillas de la torre de mando. Lo que quiero básicamente es una inmersión vertical perfecta. Y tengo que cerrar las dos en cuanto llegue a la parte superior, ¿no? Sí, ya falta poco. Vale, te estás sumergiendo sin problemas. Ya puedes cerrarla por completo. Ya puedes cerrarla. Muy bien, ya está todo cerrado y me encuentro bajo el agua. Ahora verás a Brian asomado a las ventanas. Próxima parada, el fondo. Ya puedo ver el fondo desde la portilla frontal. Muy bien. Lo que tienes que hacer ahora es intentar aclimatarte. Mira por las ventanas. Vas a bordo del Hunley. Estás en el fondo, en la primera inmersión de prueba. Así podrás hacerte una idea de lo que tuvo que pasar Dixon. En serio, es un entorno increíble. Ya puedo sentirlo. Mi voz retumba en las paredes. Siento el aire y el calor y la humedad empiezan a hacerse notar. Sin embargo, lo que me propongo en realidad es repetir la inmersión de noche. Quiero saber qué sintió la tripulación del Hunley al deslizarse en el Atlántico para realizar su historia.